Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Historias. El quinto, la continuación del pasado que nos fuimos un poco de tiempo. El tiempo, lo que se supone que debemos estudiar los historiadores, realmente estudiamos es más bien a las personas, hombres y mujeres en el tiempo. Como ya es nuestra costumbre semanal, les habla Jean Paul Ruiz, historiador. Tras cámara y en la construcción de guiones está Ruth Natalia Caicedo Palacio, geógrafa. Lo primero que dirán es que porque tengo el mismo atuendo que tuve el episodio pasado, para ser sinceros, como estaba extendido de tiempo, entonces terminamos, cortamos y dejamos de una vez grabado el siguiente. No es que no me haya bañado en 8 días, ¿no? Entonces, tampoco. Pero entonces, bueno, vamos sobre lo que nosotros quedamos, que es sobre el asunto de las vidas de las personas en 1819. Parto aquí de hablar de dar cierto resumen, más bien, de lo que fue la exposición del Museo Nacional para los que se perdieron y no tuvieron el gusto de ir a una exposición muy, muy linda, hecha por profesionales muy, muy preparados y con un discurso bastante enriquecedor, creo yo, rescatando las experiencias. Entonces, como a uno les fue bien, a otros les fue mal, a otros estaban en contradicción, como republicanos, realistas, cambios, cómo fue este año de incertidumbre, pero que sigue siendo un año muy importante porque es el año en el que se instaura el modelo republicano. Ya hablamos un poco de que ese modelo republicano en los episodios anteriores. Claro, se instaura por vía de la guerra, pero no fue solo la guerra, porque también la sociedad entera participó, se vio afectada por el proceso. Entonces, hablaré hoy de algunos grupos de personas. Los categorizo por identidades, pero podemos darnos cuenta que las identidades muchas veces están entrelazadas, incluso en nosotros mismos. Por eso se habla de que la identidad es un constructo social, o sea, no se nace con una identidad, sino que está construida socialmente y nosotros también nos identificamos con ella y la construimos. Hablaremos de mujeres, de indios, de esclavizados y de artesanos. De esos hablaremos hoy. La exposición, de la que les voy a resumir algo, habló también de militares, de clérigos, de extranjeros y de memorialistas. Pero pues si lo hiciera hoy me extendería nuevamente y tendría que salir el siguiente programa otra vez igual. Entonces la idea es también cambiar un poquito de temas para que sea un poco más entretenido. Se puede decir que bueno, yo sí me entretengo mucho con esto. Pero entonces vamos a hablar primero de mujeres. Las mujeres no fueron ajenas a este proceso, no son ajenas a la historia, aunque durante mucho tiempo se hizo historia sin las mujeres, como si no hubieran existido. No hay por eso ahora, porque ya se sabe que eso era un error, una historia que no incluya a las mujeres. Deben ser incluidas porque hacen parte de la sociedad, son casi que la mitad, y no están únicamente, como se trató de ver también en un tiempo, como a la sombra de, no, sino que son actores, participan y hacen y consiguen. Entonces es importante también identificarlas. Les había comentado, por ejemplo, creo que en los tumultos del 20 de julio que anteceden, que permiten que se haga esta junta, que empiezan como una pelea, como una conspiración, porque fue eso, una conspiración como hablamos, fue un plan más bien. No fue que hubieran llegado un día y un señor Llorente de mal genio se hubiera puesto a buscarle problemas, sino que hace parte de una preparación, de un complot. Pero entonces, cuando se dan los tumultos del 20 de julio en la plaza, ahí hubo mujeres de distintas edades y participaron. Incluso varias mujeres fueron muy activas en estos primeros días de agitación política, así como también lo fueron en la Revolución Francesa. Esta historia de las mujeres de la plaza del mercado yendo a un palacio y sacando de ahí algunos nobles, demuestra su participación. Aquí tenemos un caso parecido, pero sí podemos verlas en distintos momentos del proceso. Podemos hablar, por ejemplo, que hubo mujeres realistas, como la marquesa de Torrehollos. Mujeres realistas sí hubo. Ella, por ejemplo, entre muchas otras, recibió al ejército expedicionario de Amorillo. Ella lo recibe en Mompox, en su hacienda, Amorillo, y a su ejército, y le da recursos, o sea, caballos, oro, alimentos, los que quisiera, pero le puso una condición, que tenía que dejarla casar con un joven soldado que le había gustado.
uno que se llamaba Juan Antonio Imbrecht, que ha llegado en este ejército. A ella Morillo le permite el matrimonio y ella se casa. Ella se queda ahí con él, además pide que lo licencie para que se quede con ella. Claro, el pago que había dado era lo suficientemente grande para que eso se permitiera. Pero esto nos permite recordar una cosa, y es que a veces tenemos también la idea de que la mujer en la historia, como hablaba hace un momento, siempre ha estado como en un segundo plano, nunca ha tenido la posibilidad de actuar. Acá vemos uno de estos casos, aunque claro, es una mujer de la élite, ahora veremos en otras. Pero ella actuó, ella le dijo a un hombre tan poderoso como Morillo, le hizo una exigencia, ¿sí? Y él se la cumplió, ella se casa, se queda, pero luego de la independencia, luego de 1819, de la victoria de los republicanos en Boyacá, que marca este punto de inflexión, después del cual el territorio casi que como un dominó va a cambiar de una tendencia de los realistas a los republicanos. Entonces ella huye con su esposo, se va hacia Jamaica. Años después vuelve y recupera su fortuna. ¿Cómo así ella, realista, se va, pero después vuelve y recupera la fortuna? Sí, eso es algo que pasó. Muchos peninsulares, muchos también americanos realistas, huyeron cuando se da la victoria de los republicanos. Pero vuelven después de un tiempo, es más, no huyeron hasta España la mayoría, incluso el rey intentó levantar un censo de cuáles habían huido de América y hacer que llegaran a España, a la península. Y ellos, buena parte de ellos no lo hacía. ¿Por qué no lo hacía? Porque si se quedaban en las islas, podían seguir manteniendo comunicación por cartas y podían seguir comerciando y teniendo negocios con los que estaban en América continental. Por eso siguieron conversando, incluso después volvieron, como este caso, después vuelven, les reconocen sus fortunas a algunos, se las devuelven y demás, son procesos de negociación, porque aun cuando fue una guerra que como vimos Bolívar declaró a muerte para que la gente tomara partido, si por el rey o por la república, por la independencia. Después de esta guerra se pudo llegar a acuerdos, si bien no entre los gobiernos que quedaron, porque el reconocimiento de España se tardó un poco y es otro proceso, pronto sí las personas pudieron negociar, pudieron reconocer al otro, volver a hacer negocios, permitir que se volvieran a reunir familias. Y esto es importante porque es que las guerras, y en mi posición personal, no deben llevar al aniquilamiento del otro. En ese momento por lo menos no fue así, había una guerra a muerte, se enfrentaron, pero ocurre esto, incluso cuando se reúnen Morillo y Bolívar, ellos determinan una serie de tratados de regularización de la guerra que son antecedentes de los derechos humanitarios y demás. Esto es importante. Las guerras no deben buscar la aniquilación del otro, porque si se busca aniquilarlo, el otro va a pelear hasta el final y va a ser algo que puede ser de nunca acabar. Es importante que los conflictos, reconocer al otro siempre, incluso en nuestra vida diaria. Aún en los desacuerdos debemos reconocer al otro. No tenemos que negarle su existencia, todos tenemos derecho a existir. Pero bueno, volviendo al tema de las mujeres. Entonces, hubo también mujeres republicanas que sirvieron de informantes y organizaron grupos de rebeldes, reunieron recursos. Algunas de ellas son muy recordadas y eso está muy bien, como Policarpa Salabarrieta, por ejemplo, o Antonia Santos. Hubo incluso mujeres que se apropiaron del discurso de igualdad y ciudadanía de los republicanos, así como en el episodio anterior habíamos visto en Haití cómo los que estaban esclavizados en Haití, esos negros se tomaron ese discurso de igualdad y lucharon para construir su igualdad. Algunas mujeres también se apropiaron del discurso de igualdad, como por ejemplo Micaela Mutis, quien era esposa de un realista que la abandonó por 3 años para huir a Maracaibo con la independencia, y después cuando vuelven los realistas, él vuelve, y entonces lo que hace es encarcelar a Micaela, quien ha tenido varios hijos con él, porque tenía un hijo por fuera del matrimonio, o sea, un hijo ilegítimo, se le conocía en la época. Entonces ella se niega a decir quién es el padre, dice varias cosas, dice que era un soldado que iba pasando por ahí, otros en el proceso dicen que era un primo que estaba allá y el primo entonces habría sido el que la embarazó, pero ella dice que no va a decir quién es porque ella
tiene su caudal y ella es la que mantiene al hijo y además el hijo tiene su apellido, entonces ¿para qué va a andar contando? Claro, el hecho es que en la sociedad de la época esto no era bien visto, entonces ella es llevada a la cárcel por adulterio y ella contrata a un abogado. Claro, ella no era cualquier persona, era familiar de José Celestino Mutis, el de la expedición botánica, o sea, había recibido ella una instrucción, además hacía parte de una élite, pero ella con su abogado mandan una serie de documentos exigiendo que se le respete lo que ella de su puño y letra escribe como su natural libertad y sus prevenciones constitucionales, o sea, sus derechos. Se apropia ella de este discurso para sí misma, muy pronto, lo cual es importante. Algo parecido hicieron otras mujeres, por ejemplo, así como todos los que estoy nombrando que estuvieron en la exposición de 1819, aclaro. Le agradezco a Francisco Ortega y a los compañeros por ese trabajo tan interesante y tan bien hecho. Pero entonces, una de ellas, María Guadalupe Ruiz, era una comerciante en Santa Fe. ¿Quiénes eran este tipo de comerciantes? Tenían una tienda en un primer piso, posiblemente en lo que hoy es la Séptima, en la calle Real, en estos lugares, y ahí vendían mercancías, las mercancías eran costosas las que solían vender en algunas tiendas, por ejemplo, ropas de Castilla, se le decía la ropa que usaban los criollos y los españoles peninsulares. Esas ropas no se hacían en la Nueva Granada, entonces productos importados, vinos de Rioja, aceites, incluso harinas norteamericanas, en fin, circulaba el dinero en esas tiendas, eran tiendas importantes, tenían bienes valiosos. Pero ¿qué ocurre? Cuando llegan los republicanos, después del 7 de agosto, de cuando ganan en Boyacá, llegan a Santa Fe, una de las primeras medidas que toman es decretar el embargo de los bienes de los realistas, es decir, los que habían apoyado al rey perdían el derecho a tener sus bienes, sobre todo los que habían emigrado, o sea, que se habían ido huyendo, y estos bienes los iba a tomar el Estado republicano que se estaba formando para pagar los gastos de la guerra, para pagar los gastos también de la administración. Claro, a todos estos que hicieron parte del ejército libertador, igual había que pagarles, ¿no? O sea, entonces, según lo que hubieran hecho. Y estos bienes de emigrados empezaron a servir para ello. A muchos se les pagaron con haciendas y demás. Pero entonces, claro, a ella le embargan, le quitan, por así decirlo, pero ella no se deja, ella va pronto y busca un abogado y exige que le dejen mantener la tienda porque esa, dice ella, la he mantenido yo, o sea, la había mantenido ella, la había hecho funcionar ella, no su marido, quien era un soldado del rey, según el quien ella dice nada trajo al matrimonio, o sea, llegó sin nada. Ella se sabe que esa tienda la había heredado ella y lo que heredaban las mujeres, no, si bien el esposo la administraba, no podía gastarlo, no podía venderlo sin autorización, casi como que era algo que le dejaba a la familia para garantizar que sus hijas, que las mujeres no pasaran hambre. Es un fenómeno muy interesante del cual podemos hacer un programa, las mujeres en el periodo colonial. Posiblemente en ese nos hable Ruth, aprovechando que es mujer y que conoce estos temas de la vida cotidiana. Pero otra mujer, por ejemplo, también comerciante, pero no todas eran comerciantes de este tipo de productos caros. También se vendían otros, panes, chichas. Una chichera, por ejemplo, Marisidora González, estaba en Sogamoso. Estas mujeres, ¿qué hacían? Casi que seguían los lugares en los que llegaban los ejércitos y les vendían productos. ¿Sí? Les vendían productos y ese era su modo de vida. Pero ¿qué pasa? Isidora González fue capturada en 1820 acusada de envenenar a las tropas republicanas con su chicha. ¿Qué pasó? Empezaron a enfermar las tropas y lo primero que dijeron es que era por la chicha y entonces la capturan, la interroga un hombre que había sido sacerdote, Fray Ignacio Mariño. Es bastante duro con ella el expediente, ella llora, casi no habla. De las pocas cosas que dice es que ella no envenenó a nadie, que ella no hizo nada. A ella la iban a enviar a una cárcel en Angostura, a una cárcel en la que estaban mandando en ese momento a dos tipos de mujeres, a las que mantenían relaciones ilícitas, o sea, las que se relacionaban con personas por fuera del matrimonio, a las que eran consideradas traidoras de la República, a las que estaban
negociando o dando información a los realistas. Ahí me dirán, pero no había pasado ya el 7 de agosto. Claro, como ya habíamos dicho, fue un momento de inflexión de la guerra, pero quedaban algunas provincias realistas y aún así hay algo que también que permaneció por mucho tiempo y es el fantasma de los realistas. O sea, como que en los pueblos se decía que se sabía que había un realista entre nosotros y él nos va a traicionar. Y ese tipo de cosas se buscaban y se perseguían. Y se decía que ella había envenenado porque se reunía con los realistas a escondidas, quién sabe dónde, quién sabe cuándo, pero le iban a mandar a Angostura, pobre mujer. Sin embargo, con el tiempo se supo, no se sabe bien si fue enviada o no, pero se supo que la enfermedad de las tropas fue causada por suciedad y por mala alimentación, no por la chicha de Isidora. Sobre estas chicheras hubo un estigma, una marca, cuando decimos estigma es una marca sobre ellos que no se puede borrar, que pusieron tanto los republicanos como los realistas en su momento. Y es que en medio de la guerra se decía que envenenaban a las tropas. Claro, porque hacerlo hubiera sido algo muy eficiente, ¿no? Porque las tropas iban, en esa época pues no se conseguían otro tipo de licores como la cerveza, que es posterior su comercialización, lo que la gente consumía era chicha. Entonces, en estos lugares donde se reunían y además jugaban naipes y conversaban, pues podían fácilmente envenenarse a todos porque se sacaba del mismo totumo, ¿no? Y ese era un fantasma que había en la época y algunas de ellas las pasaron muy mal. Pero bueno, no hablaremos solo de mujeres hoy. Quedamos de que vamos a hablar también de indios. Repito, se les suele decir indígenas y también está bien. Sin embargo, bueno, aquí en 1819 se pueden usar de una u otra manera los dos, porque con la instauración de la República se les empieza a decir indígenas. Pero esto tiene una consecuencia ya. Si me acuerdo, volvemos y hay tiempo sobre esta consecuencia. Pero bueno, sobre los indios o indígenas. Sobre ellos se ha dicho, durante mucho tiempo se dijo más bien, que no participaron, casi que eran ajenos al proceso de independencia. O sea, como si la independencia hubiera sido algo de unas élites que se organizaron unos criollos, hicieron la independencia y pasaron como una planadora por encima de todo el territorio. Eso no fue así, como hemos hablado. Cuando se empiezan a ver a ellos en la independencia, a los indígenas en la independencia o los indios en la independencia, claro, se empieza a destacar algo que era necesario y es que muchos de ellos fueron realistas. Pero es incorrecto decir que lo fueron todos. Muchos de ellos fueron realistas. ¿Por qué? No es, como se trata de ver a veces también, que es porque eran unos traidores a la patria. ¿Cuál patria? No había ninguna patria, se estaba formando. Eran realistas, muchos, porque era el bando en el cual obtenían una mejor posición. ¿Por qué? Desde la colonia existían figuras como el protector de indios y los indios ocupaban un lugar especial, un lugar en la sociedad. Claro, los indios tributaban, pero el rey les había cedido unos territorios, bueno, era un reconocimiento de los territorios donde estaban ellos, pero en el lenguaje jurídico de la época, el rey les había cedido un territorio en el cual ellos pues cultivaban, en el cual ellos vivían, estaban organizados en unos pueblos. Claro, el proceso al comienzo fue bastante fuerte y cruel para ellos, pero estaban ya organizados a comienzos del siglo XIX. Pero entonces ellos desde el siglo XVIII, incluso antes, estaban compitiendo en los pleitos, en los juzgados, pues, con una serie de personas, hacendatarios, que trataban de extender sus haciendas a los territorios que eran de ellos, que eran de los indios, que eran de los indígenas. ¿Quiénes eran los que estaban tratando esos tipos de hacendatarios? Muchos de ellos eran criollos. Entonces, como los criollos son los que están con los republicanos, pues estos indios, los indígenas, ¿a quién van a apoyar? Pues al rey, que es el enemigo de los republicanos. Es el que les está reconociendo sus tierras. Muchos de ellos fueron bastante sabios al darse cuenta que la victoria republicana, una de las primeras cosas que iba a hacer era ir y quitar esas tierras, ¿sí? Eso se empezó a hacer. De ahí hay un libro bastante lindo de Juan Friede, que es El indio en su lucha por la tierra, y es justamente eso, como en la república ellos tienen que empezar a pelear en los juzgados fuertemente por el reconocimiento de su territorio. Y como también ocurre algo muy interesante, y es como a pesar de que no sabían leer
y durante mucho tiempo se mantuvo esta falsa idea de que eran ingenuos o casi que eran como niños. Entonces los indios como niños buenos pasa todos los procesos y ellos no se dan cuenta de nada, como ellos se apropian del mismo discurso legal para a partir de eso pelear por sus tierras y muchas veces ganarla. Es algo muy interesante. Pero entonces ellos en 1819, por eso es que están en distintas posiciones. Por ejemplo, los del sur fueron realistas, mientras que otros, los del río Atrato, por ejemplo, en el Chocó, los Cuna, que estaban dedicados al comercio, tuvieron una muy buena relación con los republicanos. Tanto así que en 1819, uno de sus caciques fue nombrado gobernador, comandante general de los pueblos libres de la costa de San Blas, y se le hace una ceremonia memorable. Claro, hoy podemos decir esta categoría con algo de risa, pero en esa época se están reconociendo a un cacique en lugar de gobernador. Eso era muy importante y eso demuestra el tipo de relación que tenían con los republicanos. Otros estuvieron en contra del rey en la restauración, por ejemplo, pero también después en contra de los republicanos. Muchos de ellos eran indios guajiros, por ejemplo. Ellos atacaban consecutivamente Riohacha, no Soacha como me equivoqué ya en un capítulo, Riohacha, tanto en la restauración monárquica como durante la república, pero ellos cuando lo hacían no era como si fuera una película como lo retratan en las películas de vaqueros e indios, entonces en Norteamérica, entonces el indio es el malo que llega a destruir la civilización, sino que ellos estaban luchando contra los que sabían que habían sido sus enemigos, ¿no? Y que trataban de imponerles un modo de vida. Pero bueno, también hubo otros, por ejemplo, como los de Caquesa, que ellos habían reconocido al rey, y ellos tanto así que en junio de 1819 estaban pidiendo a la autoridad real que detuviera los abusos del cura que los azotaba y castigaba frente a todo el pueblo, porque en cada pueblo de indios había un cura y tenía un lugar bien especial en la sociedad. Y entonces esas quejas fueron tan fuertes que el 24 de julio inicia un proceso para remover al cura. Sí, van a quitar al cura y el protector de naturales dice que hay que cambiarlo. Pero entonces, justo el 7 de agosto de 1819, el caso llega al fiscal en Santa Fe. Claro, posiblemente el fiscal, el 9 de agosto, cuando se enteró de la victoria de los republicanos del Ejército Libertador en Boyacá, huyó. Entonces no se sabe qué pasó con ellos. Posiblemente ya no hubo quien quitar al cura. Y si no quitaron al cura, les habrá seguido pegando, ¿no? Este caso es bastante lindo. Esto lo encontró un compañero, Javier Ardila, el cual hay que agradecerle por haberlo traído a la luz. Pero bueno, ya después de hablar tanto de indios e indígenas, podemos hablar también de esclavizados, por ejemplo, de esclavos. ¿Sí? Esclavizados, como les comenté en un capítulo anterior, porque no es que hayan nacido como con una característica propia para ser esclavos, sino que es que eran esclavizados por la sociedad. Claro, en la sociedad colonial era por su origen africano y por un factor que hoy denominamos como racial. Sin embargo, esto era una construcción, ¿no? Como lo es todo tipo de discriminación y de segregación. Pero entonces hay varios casos, algunos sorprendentes, por ejemplo el de Francisco Rivas, un esclavo que cuando huye su ama, Ana Bruna, huye también dentro de estos que se fueron, ella se va, entonces él compra por 300 pesos a los revolucionarios su libertad, reúne 300 pesos que era un dineral, una casa en Santa Fe de 200 pesos, era lo que hoy sería como de 2 pisos de tapia y teja, se conseguía en eso. Entonces 300 pesos, los esclavos eran muy valiosos, él paga 300 pesos y compra su libertad y empieza a actuar como un hombre libre. Pero, oh sorpresa, Ana Bruna vuelve, es amiga de los republicanos ahora, y entonces pide a su esclavo, pide que le vuelvan a su esclavo. Eso se va a la justicia, él apela y su libertad. Pero al cabo de 4 años, pasan 4 años, y la República condena a Francisco Rivas a la esclavitud nuevamente, a los mismos a los que había comprado su libertad. Aquí se preguntarán, ¿cómo hace un esclavo para comprar la libertad? Y es que, como vimos, digamos, en el caso de las mujeres, no todos están haciendo lo mismo o ocupando el mismo lugar. Una cosa es la esclavitud en las minas, ¿sí? Y otra cosa por ejemplo, la esclavitud urbana. En las ciudades, los esclavos en las ciudades están incluso dentro de distintos
distintas formas de esclavitud, por así decirlo. Habían unos, por ejemplo, que eran esclavos, pero lo que tenían que hacer era ir y buscarse la vida, conseguir trabajo y entregar cada cierto tiempo una cuota a su dueño, por ejemplo. Otros estaban trabajando en X hacienda y tenían que trabajar una cantidad de días en las tierras de su amo, pero tenían pequeños espacios en los cuales podían cultivar para subsistir y también para vender algunos productos. Eso nos muestra que la esclavitud incluso era un fenómeno bastante complejo que es importante mirar. Ya que estamos hablando de esclavitud, podemos hablar de que muchos de ellos tomaron las armas por uno u otro bando en esta guerra, que en 1819 llevó a la batalla de Boyacá. ¿Por qué tomaban las armas? Buscando que se les cumpliera algo que estaban prometiendo para que se incorporaran a los ejércitos, que era la libertad. ¿Sí? O sea, estaban prometiéndole la libertad, entonces iban y combatían. Pero esto es importante aquí aclarar algo, y es que entonces, como he dicho, no todos estaban en la misma situación, incluso todos los que eran considerados negros no veían a los otros negros como iguales. Son distintas las identidades, son múltiples. Hay un caso, por ejemplo, y es que el coronel Rondón, a quien en el pantano de Vargas, en esa batalla en Vargas, le dijeron que salve usted la patria, y fue con su caballería y empezó una acometida que logró derrotar a los que hasta ese momento estaban ganando, que eran los realistas. Entonces, en pago por eso y por otras acciones, a Rondón le dan una hacienda en lo que ahora es Venezuela. Le dan una hacienda que había sido de un realista. Esta hacienda tenía esclavos. Y Rondón no liberó a sus esclavos, él siguió teniendo esclavos y ellos eran los que trabajaban en la hacienda, porque pues son distintas las identidades. Es más, el mismo Rondón, antes de ser republicano, él había combatido con los realistas, él había sido un realista, porque muchos de los negros en Venezuela habían combatido a los republicanos. Y es lo mismo, no es porque odiaran la idea de independencia, no es porque odiaran a una patria, porque la patria no existía, sino es simplemente por el lugar que ocupan en la sociedad y quiénes están en qué bando. Claro, allá en Venezuela habían grandes plantaciones de cacao y el trabajo era un trabajo esclavo. Entonces sí, los que se conocen como los mantuanos, que eran los dueños de estas haciendas, son republicanos, pues ¿qué bando van a tomar los que son esclavizados, ¿no? El bando opuesto en un principio. Sin embargo, claro, la guerra fue larga, fue fuerte y se van dando diferentes alianzas y diferentes cambios, tanto así que Rondón termina combatiendo del lado de los republicanos. Porque es que la vía militar fue sí un camino de muchos llegaban a los ejércitos. Claro, no es un ejército como el de hoy, que tiene una jerarquías y unas divisiones y una estructura piramidal, sino que era algo que se iba construyendo, pero que fue vía de acceder a lo que no podían hacer dentro de su grupo social. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el de los esclavizados. Alguien como Rondón, con una hacienda, por ejemplo, una hacienda que además él cuando muere por le dicen el Aquiles del llano, por eso una pequeña herida en un pie se le infecta y termina muriendo, pero él logra dejar a su familia esas tierras, esa hacienda, esos bienes que logra ganar. Pero entonces otros que entraron al ejército, por ejemplo, fueron los artesanos. ¿Qué es un artesano en la época? Son los que hacen cosas con las manos, o sea, mercancías, zapateros, herreros, sastres y otros, incluso impresores. Estos artesanos hicieron parte de los ejércitos, claro, muchos en la contingencia, en el momento, en el reclutamiento, porque el reclutamiento, infortunadamente, se mantiene alguna de las prácticas de la época y es el reclutar a la gente a la fuerza, ¿sí? Lo cual es nota editorial, nota personal, debería acabarse el reclutamiento. Pero entonces muchos de ellos entraban en esas condiciones a los ejércitos, pero también muchos tenían la voluntad de hacerlo. Cuando termina, entonces van terminando las guerras, muchos incluso deciden quedarse, porque pueden acceder a lo que antes no podían, tienen un estatus diferente y tienen una nueva identidad. Ya no son el sastre o el artesano, hijo de un sastre o un artesano, sino que se vuelven soldados y eso les da un lugar diferente en la sociedad.
Pero claro, a algunos les fue muy mal. Por ejemplo, Juan Ángel Rodríguez, un carpintero de Santa Fe, él durante los conflictos en la Primera República, a él le pasa una rueda de cañón sobre una pierna. Le pasa una rueda de cañón, pues lo sacan entonces de estos ejércitos, pero aún así en 1820 es llamado otra vez a los ejércitos para servir, porque están llamando a los hombres entre cierta edad. Su mujer pide que no se lo lleven de su lado, porque además él es quien trabaja, tiene problemas para moverse, pues el problema de una pierna o no, y se sabe qué pasó. Si al final el clamor de esa mujer que dice amar y necesitar mucho a su esposo fue escuchado y lo dejaron quedar como soldado, pero dando instrucción, más no guarecido en una base o en una campaña. Aquí es algo que no aclaré la vez pasada y surge una pregunta. ¿Cómo así siguen reclutando y siguen en guerra después de la batalla del 7 de agosto? Sí, lo siguen. La batalla del 7 de agosto y esta campaña del Ejército Libertador desde el oriente permite hacerse con el corazón del reino, con Santa Fe, y desde ahí pues seguir llevando la república al resto del territorio. Sin embargo, eso siguió la guerra, no se acabó ese día. Los pastuzos, por ejemplo, siguieron resistiendo, siguieron del lado del rey. Tanto así que cuando al fin logran los republicanos ya llegar y tomar la ciudad, van a ser castigados fuertemente. Entonces, eso siguió por varios años. No daré muchas fechas aquí para no llenarnos más de fechas después, cuando hablemos de la República de Colombia, de lo que mal llaman lo que llamamos Gran Colombia, pero en la época no se llamó así. Daremos un poco de más luces sobre esto. Pero entonces hubo también artesanos a los que les fue muy bien. Uno es, por ejemplo, Julián Jaramillo, quien entró muy joven, no recuerdo ahorita, creo que 15, 14 años, a los ejércitos en Antioquia, en la Primera República, y él servía con ellos. Sin embargo, este sastre es capturado en 1816 por los realistas y obligado a servir con ellos, ¿sabes? Entonces capturó a un soldado del otro bando y no lo encarceló, no lo ajuician, o sea, no lo matan, sino que lo hacen cambiar de bando. Al parecer, según dice él, aunque hay que dar la duda de si fue así, Julián se escapa, él está en Santa Fe cuando ocurre lo del 7 de agosto, entonces cuando llega la noticia, él se escapa y se esconde. Se esconde y cuando llega el ejército de los republicanos, cuando llega el ejército libertador, él va y se presenta ante ellos para seguir siendo soldado. Él hubiera podido fácilmente volver a Antioquia a tener una vida de sastre. Él sigue como soldado y sigue incluso después instruyendo a otros soldados más jóvenes que van ingresando. Entonces, como hemos visto, eso es un año de incertidumbre y las personas actúan según sus necesidades. No solamente fue algo que tuvo que ver con militares. Es importante rescatar estas voces y cuando se han hecho y cuando lo hicieron en la exposición de la que tomo la investigación para estos textos, es algo que les recomiendo hacer cuando tomen de alguien, siempre es importante decir de quiénes es. Y estoy dejando al fondo, en los comentarios más bien del final del video, los enlaces para que puedan acceder a estos materiales. Podemos ver que es complejo porque la realidad es complejo. Espero que este recorrido que hemos tenido aquí por varios programas, primero creí que iban a ser 2, después 3, ahora son 4, permita para ver la complejidad del proceso histórico, que no es recomendable entrar en lo que llamamos clasificaciones binarias, entonces que parten de, bueno, hay algo bueno, hay algo malo, entonces el bueno el que ganó, entonces el republicano, el patriota, el malo, el español, el realista, entonces, y generar ese tipo de construcciones no ayuda. Claro, en un momento sirve para fundar ciertas identidades y sirve políticamente, pero para entender la realidad es importante dejarlo de lado y tratar de ver la complejidad, ver que muchos fueron como Rondón, ¿sí? Que estuvieron en un bando y después se fueron al otro. Y es porque la vida de la gente se va construyendo, no sabían quién iba a ganar, no sabían qué iba a pasar. En este marco de incertidumbre se va construyendo el ejercicio republicano, el cual, aquí voy a improvisar un poco, esto no lo tengo en el guión, y es el cual tiene que permitirnos resolver una pregunta, y es algo que solemos oír.
o solemos ver en redes sociales. Y es que leemos, ¿cuál independencia? No hay independencia, todo sigue igual. A ver, si nos paramos, eso es ver las cosas fuera de lugar, si nos paramos en 1819, cuando está la cosa entre un régimen monárquico, el cual depende de una autoridad real cuyo centro está en la península, ¿sí? Y otros que están buscando romper esa relación para que se establezcan formas de gobierno autónomo en las cuales se reconocen cosas que antes no se reconocían, como la idea de ciudadanía de estos iguales que pueden que son la base del gobierno, por así decirlo, donde están generando prácticas electorales y que la sociedad ya no se reconoce una sociedad más móvil, una sociedad en la que, bueno, qué pena volver tanto sobre Rondón, pero donde puede pasarse esto como que el hijo de un esclavo que había comprado su libertad pueda llegar a tener una hacienda, ¿sí? Donde se van viendo este tipo de cosas. ¿Hay cambios o no hay cambios? Sí hay cambios porque es un régimen diferente. Lo que pasa es que si queremos ver una revolución como si es que una revolución fuera el cambio absoluto en todo, posiblemente no encontremos ninguno. Miren, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, entonces, igualdad, libertad, fraternidad, decapitan al rey, ¿sí? Pero entonces se instala la república. ¿Pero qué va a ocurrir pocos años después? Va a volver un sistema de una monarquía constitucional. ¿Y es por qué? Porque es que se construye lo nuevo en las revoluciones es desde lo anterior. Por eso es que esta legitimidad se tuvo que fundar en unas elecciones en las cuales los pueblos, entendiendo que eran los que tenían la soberanía, votaran y formularan delegados para que estos fueran, hicieran un congreso y este congreso creara la república. Eso es diferente a como era en lo real, pero tiene mucho de eso, porque las rupturas nunca son absolutas. Posiblemente, alguno de sus profesores o alguno de nosotros nos pueda parecer un poco conflictivo esto. ¿Cómo así se construye sobre lo viejo? Sí, se construye sobre lo viejo. Con herramientas nuevas, pero también con materiales viejos, ¿no? Y es importante verlo, porque entonces podríamos entender que en esta independencia, claro, no basta verla como la gran gesta militar, como lo tratan de hacer desde los estados en las conmemoraciones. Como vemos, hubo civiles en todo el proceso, lo que podemos llamar civiles, porque esa división entre lo civil y lo militar no era tal cual hoy, en esa época, pero entonces hubo gente que participó todo el tiempo. Entender la participación ayuda a ver que la realidad es compleja y cómo de una u otra manera muchos de los derechos que se ganaron ahí o que se empezaron a ganar ahí hacen parte de un largo proceso. Es decir, que hoy puedan, por ejemplo, las mujeres votar, no viene ni siquiera es producto de una lucha en la cual la independencia tuvo un lugar. Claro que sí, las mujeres actuaron incluso durante la Primera República, salieron de lo privado, aunque nunca han estado solo recluidas en lo privado, y participaron en la arena pública. Incluso hay impresos firmados por mujeres. Sin embargo, esto hace parte de un largo proceso. Por decirles algo, a mediados del siglo XIX, en el Socorro se emitió una constitución que les daba el derecho al voto. No fue aplicada, fue tumbada y hasta cuándo pudieron votar, hasta la mitad del siglo XX. Entonces es importante por eso entender que todo esto hace parte de un recorrido y nunca va a terminar. Nunca va a haber un momento que podamos decir desde nuestro presente, ese fue la independencia porque es como yo quiero estar hoy. No lo vamos a encontrar porque siempre vamos a querer estar más allá, pero entonces es importante ver que si entendemos como un proceso, la independencia como un proceso, que implica un cambio de modelo administrativo y de organización de la sociedad, que implica una ruptura con una relación colonial, sí lo es. Claro, después van a haber otra serie de determinaciones o de relaciones con otras potencias, incluso algunas con un carácter imperial o imperialista. Desde aquí los ingleses, por ejemplo, después los franceses también, después Estados Unidos. Pero entonces si hay cambios, es importante, lo que tenemos que administrar también es ver qué queda, pero ver estos cambios para poder entenderlos. Entonces, después de la pequeña propaganda que acabo de hacer, los invito a que sigamos siguiendo este programa. En el próximo episodio todavía la verdad no sé de qué vayamos a hablar, pero lo más seguro es que no sea de independencia para dejar
descansar, descansar también todos nosotros, y podemos ir a otros temas. Entonces los invito a seguir viendo nuestros episodios. Intentaremos seguir siempre manteniendo nuestra mirada en Colombia, no porque sea una mirada localista, sino porque veríamos los distintos fenómenos y tratando de relacionarnos con qué estaba ocurriendo en Colombia al respecto, cómo se vio, qué influencia tuvo. En nuestro primer capítulo, por eso hablamos del 20 de julio de 1810, pero no solamente desde lo local, sino también desde un contexto más amplio, ¿no? Desde lo que estaba pasando en la península, con el rey y demás. En el segundo hablamos de la epidemia de gripa de 1918 en Colombia. ¿Qué fue la epidemia? ¿Cómo surgió? ¿Cómo circuló en el mundo? Las teorías que hay sobre eso. ¿Y qué ocurrió en Colombia con esta epidemia? En el tercero hablamos de la Primera República y la restauración monárquica. Reitero, no es patria boba, es Primera República y no es reconquista, es restauración monárquica. Hablamos de esto para poder después hablar de qué pasaba en 1819 y de qué ocurrió el 7 de agosto en el episodio pasado, y en este ya hablar de las personas a partir de la información que había. Esperaremos a ver de qué hacemos los siguientes. Estamos dispuestos a recibir sugerencias. Entonces, así quedamos. Que esté muy bien. Muchas gracias por permitirnos estar aquí nuevamente con ustedes y hasta luego.